¿No se ha escuchado? Todo mi discurso. Sí se ha escuchado, Tú gordito. síguele, Tú tú síguele. síguele, No tú pasa síguele. nada. No se Sí, ponga Lo voy a bravo, dejar así sí. sin editar, perdóname. Bueno, ahí le ponen algún otro audio. Subtítulos. Bueno, yo decía que esos, tanto el aguinaldo como la jornada de trabajo, ¿cuántos años llevan de que no ha sufrido ninguna modificación? ¿No? Son décadas De lucha. no, me refiero a que son décadas de los gobiernos. De que en subyugación ningún hacia la momento clase de trabajadora. explotación y de seguir con las mismas políticas y que no se han modificado. Y es que Ni también, las ¿sabes? vacaciones, ni el aguinaldo, ni la jornada. Solamente el año pasado fue que se logró modificar y ampliar el día de vacaciones. Y eso fue pues, por la movilización y propuestas Sí, sindicales. porque tu No, porque el tío gobierno Monreal ya quisiera. lo quería cerrar la sesión. Sí, aparte a mí me llama la Entonces- atención que normalmente cuando, bueno, haciendo una remembranza también sobre ese tema, no les sé si les pasaba que cuando buscaban trabajo en mucho tiempo les decía con prestaciones superiores a la ley. Sí. O sea, enfocado a que hasta a mí se me hacía como burla, ¿no? Superiores a la ley, ¿qué implica? Puede ser un día más de vacaciones. Un día más de aguinaldo. O que te digan siquiera, no, pues es que por ley 2 solamente pesos te... más No, del salario espera, mínimo. Una gratificación. una gratificación. No, pero inclusive muchos llegaban al cinismo de ponerte ahí prestación de ley, seguro social, superiores a la ley, aguinaldo, días de vacaciones, cuando realmente no, o sea, nos querían ver la cara de tontos porque pues todo eso está por ley, ¿no? Hay un tema, fíjate, en eso que estás mencionando que está bien interesante ponerlo sobre la mesa. Y es que efectivamente el empresariado mexicano creo que ha sido de los más abusivos en contra de la clase trabajadora por décadas. O sea, si tú analizas la historia, lo que decía, que espero que se haya oído. Sí se va bien. Le ponemos subtítulos, le ponemos subtítulos. Pero fíjate, o sea, todo lo Tanta que... inspiración que tuve para que Sí, se no, pero escuchara. fue bien interesante. Pues me parece Porque que se eso dio la movilización. Es más, la Revolución Mexicana comienza gracias en mucho a lo que hicieron los hermanos Flores Magón, especialmente Ricardo Flores Magón, y las huelgas de Cananea y de Río Blanco en Veracruz. ¿Por qué razón? Porque el movimiento magonista, anarcosindicalista que se comienza a hacer en aquella época para 1906, 1907, provocó que los obreros, creo que la semana pasada leímos alguna de las propuestas, de las exigencias que hacían las trabajadoras. Que eran se jornadas dedicaban- de 12 horas. ¿no? Sí, y que aparte Y- pedían que a los niños de sí les niños pagaran, trabajando. o sea, cosas que tú dices, carajo. Pero si haces un recuento, entonces te das cuenta que el aguinaldo, que el fondo de ahorro, que la jubilación, pues no son beneficios, son conquistas sindicales que se han ido ganando gracias a la lucha. De la clase Entonces, trabajadora. Exacto. No, y además que tiene repercusión en todos lados. Ahorita que están tocando un poco de historia, ¿qué pasó en el terremoto del 85? Pero tú todavía ni nacías, hijo. Hay que leer, la importancia de leer. Sí, porque Nosotros ahí- ustedes vivieron la historia. Yo la he ido aprendiendo. Yo viví en Guadalajara. No. ¿Qué pasó en las fábricas aquí de las costureras en Tlalpan? No las dejaron salir. O sea, literalmente no las dejaron salir. Era tal el grado de explotación laboral que ni siquiera las dejaron salir. Estamos hablando de una cosa gravísima. Por eso todo en esa franja de la Ciudad de México, pues desafortunadamente existieron tantos fallecidos por las condiciones laborales. ¿Y sabes quién estuvo al frente de ese movimiento de costureras poquito después del 85? No. La compañera diputada, bueno, es de MC, pero es una compañera muy, muy buen baluarte, Patricia Mercado. Y ella se hizo en el movimiento del trabajo gracias a encabezar la lucha de los derechos de las compañeras costureras después del 85. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Amalia García, que fue el movimiento por la reconstrucción de la vivienda digna, y la compañera presidenta doctora Claudia Sheinbaum, que en ese momento hizo junto con Martí Batres movimientos muy importantes rumbo al cambio de década. Pero tienes toda la razón, de ahí surgen varios movimientos políticos en este país, que es, digamos, una segunda ronda después de los movimientos políticos y laborales y estudiantiles de los años 70, 60 y 70. Y es que al final del día
todo siempre se repite, ¿no? O sea, todo es imposible que no se repitan, todo pareciera que sigue patrones, porque recuperando también el tema de los Flores Magón, leía hace no mucho que pues lo corrieron de varias escuelas, Sí. porque tenía ideas Subversivas. subversivas, y porque así lo veían, ¿no? Lo veían como algo malo el defender los derechos laborales, la educación y demás. Desde la universidad parecía peregrino. O sea, porque también fue una persona que estaba muy bien Informada. Exacto. Y sobre todo por corrientes europeas, que era muy complicado llegar a ese grado de información en esos años. Pero ¿sabes qué? Perdón, maestro. Ya, ahorita les doy perdón. Pero hay un Exactos. punto... Hay un punto... Vamos a ponerle para que no se escuche. Hay un punto muy grueso en este sentido. Te voy a decir por qué. Aparte, en el porfiriato, una de las armas más importantes que usó la estructura dictatorial que tenía Porfirio Díaz, porque ahorita va a salir cualquier güey que va a decir, no, que él construyó vías y que gracias a él México se mueve. No fue gracias a él, fue gracias a los negocios que hicieron los científicos como ¿cómo se llamaba el secretario de Hacienda? No me acuerdo. Betancourt, sí. Que tenían ahí a los famosos científicos, ¿no? Y se hicieron inmensamente ricos. Mira, esos apellidos hasta la fecha siguen. Por ejemplo, hay un pueblito en Chihuahua que se llama Krill. Gracias al abuelo del actual... Tatarabuelo. No, de bisabuelo Santiago del actual legislador. Santiago ¿no? Krill. Y también era del famoso Partido Demócrata Cristiano Mexicano, que después vendría a ser el partido, el PDM, donde el Gallito Rojo, donde yo recuerdo que en la campaña de 1988, en aquellos programas... Cardenistas, el Gallito Rojo, ¿no? No, el cardenista era el que era rojinegro y tenía la imagen del general Lázaro Cárdenas y que fue el que llevó a Cuauhtémoc en la primera elección del 88. 88. Pero en aquel 88, el PDM, el Partido Demócrata Mexicano, llevó a la candidatura a la presidencia de la República al nieto de Francisco I. Madero. Y muy orgullosos decían, no, sí que creo que es el papá del actual Madero que se acaba de salir Del PAN. O sea, a lo que voy con esto es que teníamos una oligarquía y una especie de herencia política infame, donde los personajes que hasta la fecha todavía se conducen querían seguir intactos en el tema del poder, y lo mismo ocurre con los empresarios. Digo, no está mal que si es una fortuna realizada con trabajo, pero yo no conozco ninguna que no haya pisado o acabado con alguien para llegar a esos extremos de riqueza, ¿no? Pues Creo que el último, bueno, no el último, pero un reducto era la Suprema Corte de Justicia. Por eso tanto. Es al punto que quiero llegar, porque ves a Claudio X González y lo que platicábamos de una investigación de Álvaro Delgado, que este señor jalaba recursos del CONACYT, dizque porque investigaban si el Charmín era suavecito o no, ¿no? Pero eso tenía que ser recursos de ellos. Y aparte, es de los que pugnaba porque no se le diera derecho a los maestros, es de los que pugnaba porque no se crearan buenos sindicatos, es de los que pugna hasta la fecha porque las y los mexicanos somos tontos. Entonces, retornando a ese punto, es una de las grandes armas del porfiriato fue el 80% de analfabetas durante ese gobierno. Curiosamente, y retomando lo que tú dices, mi querido Eleuterio, se retoman este tipo de estrategias y lo primero que vemos es la degradación de la educación a partir de 1988, 1989, donde Jongitud Barrios pues sale pues muerto del CENTE y lo retoma el Ballester Gordillo, pero además alineándose a los designios del neoliberalismo en cuanto a la educación pública, donde Pan y el amo circo. señor, exacto, Con Salinas. con Salinas Con Salinas inicia de eso, Gortari. pero ¿sabes dónde comienza un verdadero daño a la educación pública? A partir de Fox, donde dice, no, chiquillos, ¿para qué queremos ciencias sociales? Eso no sirve. Todo Sí. lo hacemos matemáticas, para tener obreros preparados para apretar botones adecuadamente. Y aparte, mal enseñadas las matemáticas. O sea, es decir, ese proceso de desalfabetización en el grado
del siglo XXI comienza con el gobierno derechista más derechista. Derechista, extremista, panista. Y para culminar este comentario, esto también se ve reflejado en cuanto a la politización de la gente. Estamos en medio de un tiempo interesante donde estamos viendo que la gente se ha politizado más, que hay mayores estructuras sindicales auténticas, aunque todavía hay reductos de empresarios disfrazados de sindicalistas que están en contra de las 40 horas. La idea es que esta transformación no solo sea en el régimen político, sino que también se vea de mano de la clase trabajadora, de la parte social que debe de llevar esas transformaciones a una profundidad más coherente. Creo que y a parte necesidad de la sociedad. creo que parte del discurso que manejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue idea de politizar a la sociedad por medio de las mañaneras, ¿no? Ya habíamos discutido sobre eso. Sí, Fue una sí, forma sí. de acercar a la sociedad hacia la política. Y hace rato comentaba con Israel una cuestión que comentó en su momento Lenin, ¿no? O sea, de que la apatía política se va a acabar cuando las revoluciones entran en crisis, ¿no? ¿Qué hace esto alusión? Que actualmente nos hemos politizado, o en el momento de que llegó AMLO nos politizamos más como sociedad, porque ya estábamos en una crisis como sociedad, como país, como política, en el cual nos empezó a interesar, ¿no? Lo que ocurría dentro de la política, lo que hacían nuestros gobernantes, lo que hacían nuestros jueces, ¿no? Entonces ya es muy difícil actualmente que la gente no esté enterada, ¿no? O que no le importe el tema político, ¿no? Porque fue parte de de la agenda que marcó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Politizar a la gente, que se informe y crear ese tipo de conciencia de la clase trabajadora, de la clase obrera, del proletariado, para que en futuros gobiernos, perdóname, Isaac, me tocó ahora aplicar la tuya de no dejarte hablar, No, silenciarla. en la cual concientizar a la sociedad en este aspecto, ¿no? Y de que cuando se había escuchado de que los presidentes hablaran sobre la gente que está en la cúpula del poder, ¿no? Los empresarios, que se atacara a los empresarios, que se atacara a la gente que está arriba, ¿no? O sea, es... Bueno, más que atacarlos, es decir, Evidenciar. realidad. Bueno, evidenciar. atacar en el sentido de que muestra su realidad, ¿no? Porque pues ellos siempre se sintieron agredidos en el gobierno de López como Obrador, ¿no? tío- ¿Por qué no estás Como a tío evidenciando? Richie. Sí, como tío Richie, como el gallo Claudio González, pues varios, Sí. ¿no? O sea, al final- Gallo, claro. sí, ¿no? Se llama Claudio. Pues es el gallo Claudio. ¿Cuál de los dos? ¿El papá Matemáticas, o el hijo, junior? matemáticas. El junior creo que es el peorcito. Sí. Y pues sí, ¿no? Es parte de todo esto, ¿no? Hace rato quería comentar sobre lo que estaban hablando sobre Porfirio Díaz, pero ya está fuera de contexto, ¿no? Nomás iba a decir... ver, ahora quieres decirlo, ahora dilo. No, bueno, saqué tema, pero... No, era más en función de que... ¿Sabes cómo la manejó? Sí, sí, sí. De que Porfirio Díaz, o sea, también era parte, o esta innovación que tuvo en la Ciudad de México fue por su también aspiracionismo, ¿no? Él viene de una cultura, de una parte de la sociedad muy baja, muy reprimida, Sí, pues y al era llegar de- al poder era de trata de Oaxaca, de sí, Nahuatlán. trata de llegar, no quería decir exactamente sí, Oaxaca, no, porque pero- pues para mí la gente de Oaxaca pues no es no son personas de clase baja, nada de eso, pero él se No, siente en pero esa venía parte. El problema es que el poder lo transformó. El No, poder te lo tapes la transformó en el sentido Lo de que, transforma. él quiso aspiracionar a lo que ocurría sobre todo en Francia, ¿no? Por el movimiento de la revolución y todo eso trajo el Art Nouveau, toda esta cuestión de modernidad que ocurría en Europa, a él le gustaba, pero no para transmitirlo a la base de la sociedad, sino nada más a la cúpula donde él estaba ahorita en ese momento en funciones, ¿no? Él quería en su círculo traer la modernidad, ¿no? Hablando de eso de los claroscuros, se ponía arroz, ¿no? Sí, para blanquear, sí. Ah, sí. Sí. Eso Sí. no- De hecho, fíjate, es que es el... Yo como creo que- Michael Jackson. No, él tenía vitiligo. No, él tenía vitiligo, pero aparte se quitó la... Bueno, olvídalo. Melanina. La melanina de la piel. Órale. Sí, pero a ver, ¿qué querías decir? Póngale pausa a mi micrófono para no interrumpir al maestro Isaac, por favor. No, pues ya se me fue la idea. Oh. No, no. No, bueno, en lo que Joder, no, ya me acordé. Cuando decía, No, ya no. Cuando decía el maestro Boyan, era de cómo se politizó la sociedad, no solo
Andrés Manuel movilizó a los más, a la clase trabajadora, a los más pobres, a la sociedad, sino también movilizó pues a los más ricos, ¿no? Porque tuvieron que movilizar, salir a luchar por mantener sus privilegios, hicieron marchas, se juntaron. Le pagaron a gente para que fueran a sus marchas. O sea, al final evidenció, ¿no? Cómo estaba todo el tema de poder, de corrupción. Y es lo que hoy sucedía, por ejemplo, con el Poder Judicial. ¿Quiénes estaban ahí defendiendo al Poder Judicial? Pues eran los más ricos, a pesar de que eran trabajadores del Poder Judicial, pero querían mantener sus privilegios, ¿no? Con el Carranca no te vas a meter, Ese día, ¿cuándo fue? El martes, ¿no? Sí. Que se votó. El Sí. martes que se votó la propuesta de reforma. la reforma que no avanzó. Pérez Dayán ahora es el traidor de la derecha. Sí, ese día fuimos ahí al Zócalo a apoyar a los compañeros bomberos y cerraron todo el Zócalo, todo, no había paso. Pero llegaban al meeting, le decía al maestro que llegaban, a Lalo le decía, que llegaban en sus camionetas, en BMW, Sí. y aquí se bajaban con su lona, ¿no? Venían saliendo del spa, yo creo, y se bajaban con su lona y ya llegaban y ya consignas. Pero Es parte de lo que decía el gobernador, ¿cómo la simulación movilizan solamente. ellos, no? En cambio, cuando marchamos y nosotros, pues ahí vamos, después de trabajar, pues llegas ahí a Tú no traes luchar, una a marchar. Es la simulación, maestro. Entonces, Al final de cuentas es algo es- que se dijo o lo que lo manejaba el expresidente. O sea, normalmente quieren hacer creer al pueblo que es un movimiento digno, pero pues es pura simulación, ¿no? Al final es de dientes para afuera, ¿no? A mí me Y tocó luego verlos- decían Ah. decían en las consignas que en contra de la Me tapas la dictadura, que en contra de la dictadura de Morena y todo eso. Hay que lo amarrar las pusiste, manos ¿no? con los tapa la gritillos cara. Es que- de los es que- micrófonos. Es que pareciera como si estuviera en un meeting. Se apasiona, ya no le cuentan, se le va a olvidar. No, adelante, ya me No, contaste la inspiración. nada más, o sea, ver esa parte, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que hay personajes, si me permites el término, que creen que esto no ha cambiado, no se han dado cuenta que esto ya cambió. Y podríamos decir que sí, efectivamente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un factor importante para este tema, pero también el hartazgo social del cual ya veníamos resultando. Es parte de lo que decía de la crisis revolucionaria. Llegamos a un punto en el cual llegamos a una crisis en la cual la sociedad tuvo que alejarse de su apatía política y adentrarse, ¿no? Caer en la agenda y hacer parte de la agenda para involucrarse en lo que pasaba en la política nacional, ¿no? O sea, ese hartazgo es parte del discurso que mencionó Lenin de la crisis revolucionaria, ¿no? Llegamos a un punto de cual la crisis como sociedad nos alcanzó, que ya no podíamos hacernos a ningún lado más que ser partícipes, ¿no? De la agenda, ¿no? Sí. Y hace un momento justamente decía que todo siempre se repite. Ahorita estamos hablando que Andrés Manuel politizó a la sociedad mexicana y demás. Sin embargo, también comentábamos hace un momento sobre Flores Magón. ¿Qué pasó en ese momento? La gente también se empezó a politizar. Porque a pesar de que había mucho analfabetismo, como bien decías hace un momento, pues la gente estaba tan empezaba a interesar tanto que buscaban quién sabía leer y se ponían a leer la revista que publicaban, Regeneración. Regeneración. O el hijo del Aguizotl, pero Ajá. era un periódico. Entonces, O el y Chavuscle. cuando había este tipo de mítines, Eso pues lo fue primero después, ¿no? lo primero que hacían los patrones en ese entonces, lo disolvían. ¿Cómo? Pues a balazos. A balazos. Mátalos en corto, Sí, En en caliente. caliente. En caliente. En caliente. es lo mismo. Sí, entonces, insisto, todo siempre se repite. Si no prestamos atención a cómo vienen funcionando las cosas históricamente, pues... Fíjense que Ahora te voy a interrumpir. Fíjate que hay una canción de Silvio Rodríguez, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo mucho del último verso de soy feliz, soy un hombre feliz, pero quiero que me perdonen los muertos de mi felicidad. Y muchas veces estos versos tan fuertes, tan potentes, no son entendidos a primera instancia, pero somos herederos de quienes entregaron más que una discusión o un debate, ¿no?
para poder tener las conquistas con las cuales hoy contamos como clase trabajadora. Hablo en el caso, por ejemplo, de las y los telefonistas. En el libro de Paso De Taibo también. De Taibo II, que fíjate, luego ya no le gustaron los sindicatos, pero bueno. Y lo digo con mucho respeto y tuve la oportunidad de platicarlo con el maestro Taibo alguna vez, hace como 2 años. Pero es bien interesante poner sobre la mesa que hubo un momento en una negociación que tenía el SINATEL, el sindicato de telefonistas, el Sindicato Nacional de Telefonistas, Sindicato Nacional de Telefonistas, que una compañera operadora encabezó a compañeros que tuvieron un enfrentamiento a balazos directo con policía de la Ciudad de México, ¿no? Y así se eran las negociaciones contractuales en aquel entonces con la difunta Ericsson, ¿no? Pero nosotras y nosotros somos herederos de esa transformación que se da a partir de ahí, que para 1950 se transforma en un sindicato único, ¿no? Que es el de telefonistas de la República Mexicana, y que para 1976, después de muchos sinsabores y corruptelas de algunos líderes telefonistas de aquellos años, porque poco antes de que llegara Salustio Salgado a la Secretaría General, que él ya tenía una trayectoria política, ¿no? Él es cómplice de la venta de un terreno que era de descanso para las y los telefonistas de parte del secretario general anterior. Ahora, aquí podríamos discutir la duración también en el encargo sindical. Y a Salustio no lo quitan por la duración en el encargo sindical que llevaba. A Salustio se le revela la base que, para empezar, algo muy curioso, una base en su mayoría de menores de 30 años. Todos andaban entre los 22, 27 años y fueron parte de ese movimiento. Y se da porque Salustio firma una revisión contractual a espaldas de la gente. Sí. Y el movimiento comienza a darse cuando Salustio estaba pues en una fiesta, ¿no? Le gustaba, no le preocupaba mucho el que los trabajadores, las trabajadoras se enteraran o no. Además de que ya en la revisión de convenios departamentales ya había cierto disgusto con él, porque además firmó sin tomar la palabra, sobre todo a las operadoras, que aparte de vivir, y fíjate cómo lo normalizaban en ese tiempo, ¿no? El tema de acoso, de una revisión laboral, un acoso sexual, acoso en todo el sentido de la expresión, pues estaban cansadas las compañeras. Pero lo que hizo fuerte sobre todo ese movimiento, que terminó encabezando el compañero Hernández Juárez, fue la solidaridad sindical, porque la verdad es que los compañeros de planta exterior, y digo, todavía está Carlitos Green que nos lo puede decir, el mismo compañero Hernández Juárez, varios compañeros que aún están aquí, pues el hecho es que los de planta no tenían tanta bronca con los convenios que se habían firmado. Y realmente lo ha dicho el mismo compañero Francisco, no estaba tan mal el convenio que se había firmado en lo contractual. El problema era que no se tomaba en cuenta a los trabajadores, y se hace la solidaridad sindical hacia con las operadoras, porque llega un punto en el que la banda ve, ¿no? Los compañeros ven, dicen, oye, se están fregando a las compañeras. Y era una especialidad muy grande, porque para todo se necesitaban operadoras con los avances tecnológicos hasta el momento en telecomunicaciones, ¿no? Sí. Este tipo de condiciones en medio de un México que venía de actos represivos, porque todavía se respiraba el fantasma del jueves de Corpus, ¿no? Y todavía se veían las represiones estudiantiles que se habían realizado alrededor del 68, y todavía había presos políticos en Lecumberri, es decir, el fantasma estaba ahí. Los halcones. Y la Dirección Federal de Seguridad, y Gutiérrez Barrios, y todos estos Reyes Heroles, Luis Echeverría, y todos estos personajes tan nefastos que marcaron para mal la historia política. La vida histórica y la vida política de nuestro país, pues fue a lo que se enfrentó el movimiento sindical, que fue antecedido por ferrocarrileros, que al mismo tiempo fue antecedido por los electricistas de Vallejo. Es decir,
La idea es que, como lo mencionaba el maestro Boyan, ¿no? Si entramos en una crisis, suele dar como resultado cambios profundos en el ámbito social. Sin embargo, algo que platicábamos fuera en el del psique aire... colectivo, ¿no? Sí, pero algo que platicábamos fuera del aire es... ¿Para qué demonios, si ya tienes el análisis de la realidad que estás viviendo actualmente, para qué demonios tenemos que caer en una crisis profunda para darnos cuenta de o cómo tenemos que salir del atolladero? Sí. Tenemos muchas conquistas, pero la bronca no es conseguirlas, la bronca es conservarlas y enriquecerlas. Sí, porque también, he tenido la oportunidad de platicar con ferrocarrileros que participaban en sus comités para las negociaciones contractuales y pues no eran tan amables, por decirlo de alguna manera, porque ¿cómo accionaba, digamos que la patronal ahí en ese tipo de sindicatos? Amedrentando. O sea, los amenazaba ya de manera muy seria de pues ya dañar su integridad física, porque pues así se estaban acostumbrados a negociar, ¿no? Entonces también muchas personas por ahí no le entraban a este tema del sindicalismo. Ahora afortunadamente ha cambiado en las formas, más no en el tipo de negociaciones. Porque insisto, o sea, la lucha es permanente, diría el compañero Givanel, citándolo, es algo que siempre se va a mantener, es algo que no va a cambiar. Y si antes se defendían los derechos laborales con esas condiciones, con ese tipo de amenazas, ¿por qué ahora no? Porque ya caímos en la parte cómoda, ¿no? De que pues ya está, yo ya lo disfruto, tal vez no me afecte a corto plazo, pero pues es parte del discurso que tratamos de hacer llegar a los compañeros, ¿no? De que lo vemos ahorita desde la comodidad de nuestro privilegio por el contrato que tenemos, pero en un futuro, ¿qué vamos a hacer si se acaba esto? Si no seguimos con la lucha, ¿qué van a hacer nuestros hijos, nuestros nietos, pero más que nuestros amigos? Son, pues, derechos conquistados. Son derechos conquistados, pero pues muchos compañeros lo ven como un privilegio ya ganado, ¿no? O sea, no es algo que como ellos... beneficio, como un beneficio. No es algo que ellos beneficios directamente hayan ganado, entonces lo gozan como un privilegio, ¿no? Fíjense que la esencia de todo esto va a ser conservarlos, ¿no? Porque es luchar, ganarlos, tenerlos, disfrutarlos y en el transcurso de la historia conservarlos. Mejorarlos. Y mejorarlos. Yo sí creo que todos reaccionamos a partir de una crisis de... En medida de que nos afecta, reaccionamos. Exacto, en cualquier instancia, ¿no? En cualquier lugar. Entonces, dos cosas. Una, en la parte sindical en la que estamos inmersos y que estamos viviendo una crisis, tenemos que... Y hay un diagnóstico, tenemos que, decía el compañero Francisco, que tenemos que movilizarnos y organizarnos para tomar acciones, ¿no? Porque ¿qué está en riesgo? Pues la meta de trabajo. Está en riesgo la fuente de empleo. Está en riesgo la viabilidad de la empresa. Y sobre todo, que las empresas siempre van a buscar pues su beneficio económico, con nosotros o sin nosotros, ¿no? Y van a buscar eso, entonces tenemos que organizarnos para poder movilizarnos y mantenernos en la unidad para mejorar y conservar nuestros derechos. Yo lo que quiero retomar es de que este tipo de no era crisis, lo que quería retomar. Este tipo de crisis que nos ha llevado, por ejemplo, aquí en México, es ¿por qué Andrés Manuel, ¿no? Tuvo, o sea, después de 2 elecciones perdidas y de fraudes, tuvo que organizar a la sociedad y mantener y darle cohesión, ¿no? Y un fin. Por eso hasta la tercera ganó y sumó toda la inconformidad que había. Y luego viene Claudia Sheinbaum, retoma eso y con cuántos millones de votos ganó y prácticamente desapareció la oposición aquí en México, ¿no? Hoy en día. Esto ligado al proceso de elecciones en Estados Unidos, donde ganó Trump, ¿no? ¿Cómo ganó Trump tan masivamente, ¿no? Y con cuántos millones de votos ganó, que prácticamente pintó todo el país de rojo de su partido republicano, pero que viene también de un hartazgo
de toda la sociedad americana en función de las políticas que venían De la política implementando. exterior que tenía Estados que Unidos con tenía- Biden, ¿no? Ajá, la política exterior, la política económica, los impuestos, todo la situación en la que viven los americanos. Pero entonces, por eso es que después de una crisis vino y otra vez es histórica la votación que tuvo, ¿no? Porque hasta los mismos, dicen, latinos, ¿no? Ujú. Terminaron Sí, votaron y ese era el tema por que ese, quería- ajá, ajá. bueno, por ese cabrón. Entonces, ¿cómo aglutinó, tantos votos de la sociedad que era casi imposible que votaran por él, ¿no? Yo creo que Pero con viene el a caso partir de yo la creo que en el crisis. caso de Trump, o sea, más allá es mi percepción porque realmente no vivo el contexto en el que están los americanos, ¿no? Pero mi percepción desde fuera ¿Eres es republicano o demócrata? en este caso creo que ninguno de los dos, camarada, porque Y soy priista. Es que, Ni decía, sí. es que decía un meme, dice, no, ¿por qué me preguntas eso si somos de Huehuetoca? yo hubiera votado por Robert F. Kennedy, pero bueno, llevó Candidato 0 puntos. Independiente. Independiente, exactamente. No, pues en el caso de ellos, yo sí lo veo, no lo veo por el caso de una crisis, más bien ya Un nacionalismo. apostaron por algo ya conocido, ¿no? O sea, ya sabían cómo es la política de Trump, sabían que es más ahora sí, más habladuría que de hechos, en el sentido de que puede prometer, pero al final pues su política ya real es otra, porque sabe que no puede movilizar la cuestión de sacar tantos inmigrantes, porque se desestabiliza el país, ¿no? Obviamente yo creo que apostaron por lo de, como dice el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer, porque pues Kamala Harris traía también otro discurso que tal vez no era del agrado, ¿no? De los... O empezó muy tarde, ¿no? O empezó muy tarde, no convenció. A mí realmente no me convenció nunca Kamala Harris. ¿No? No, además creo que Trump toca... No, ¿cómo que no? Además creo que Trump toca temas muy sensibles, a lo mejor por eso también votan tantos latinos, porque yo digo que votan por Trump porque se sienten agradecidos de estar cumpliendo el sueño americano, ¿no? Y justamente... ¿Los latinos? Sí, porque si te das cuenta en muchos de los discursos de Trump maneja demasiado el nacionalismo, que es algo que pues pasa mucho en Estados Unidos. Proteccionismo. Sí. Es que es algo muy proteccionismo. distinto. Fíjate que, a ver, acabas de mencionar algo bien. ¿De veras te quieres meter ese debate, hijo? A ver, dale, Del dale, dale, Temec. dale. Pienso Del Tecmec. del Tecmec. O sea, A ver. yo pienso que Donaldo Trump gana Donaldo también gana a partir de generar una constante desinformación, porque a ver, tú pregúntate si aquí en México llegaron un tipo que quiere ser presidente, ¿no? Con 3 procesos penales, uno por acoso sexual, por pagarle a la persona que lo acusa de que no diga nada, aparte de ocultar documentos estratégicos de índole militar y llevárselos de la Casa Blanca. Por otro lado, Donaldo Trump genera toda una narrativa a través de la especulación y la ciencia ficción, a través de fake news, a través de la utilización de herramientas digitales y dispositivos y herramientas que van por el lado de localizar dónde está el mayor descontento de la sociedad estadounidense, ¿no? Musk le metió mucho dinero a su Sí, campaña. claro, y por cierto que hoy Lo va a salió hacer una Gran nota en el diario El patrocinador, País. gran patrocinador. ¿Lo va a hacer secretario de Estado? Hoy salió, no sé si le convenga, pero No sé si o pueda, sea, es de a Sudáfrica. lo que voy con Donald Trump Sí. es que él luego se dice, o sea, uno de los empresarios más poderosos del continente dice que él es worker, ¿no? Ujú. Él habla de que es de la clase trabajadora, saluda a la Generation U, ¿no? Estos nuevos jóvenes como Chris Smalls que están formando sindicatos en Amazon, etcétera. Y dice, genera una empatía con el resentimiento social del por qué. A ver, te pones a ver, ¿qué hizo Biden? Pues generó una guerra que sí le pegó en apoyar el genocidio en Palestina,
genera una guerra en Ucrania donde están metidos y se están llevando millones de dólares, que por cierto fue parte de la narrativa. Ya no tienes para pagar a que se mantengan las empresas y los trabajos en Estados Unidos, pero tienes, sí tienes para darle pagar una dinero a guerra. Zelensky para que mantenga una guerra infructuosa en contra de una de las grandes potencias nucleares del mundo, ¿no? Es decir, los republicanos ganaron y Trump controla en este momento completa y absolutamente el Partido Republicano porque supo llegarle a la clase trabajadora estadounidense, hablando de proteccionismo, diciéndole que se va a devolver las fábricas, cosa que ya había prometido en el anterior gobierno y no hizo. Exactamente. Alguien debe de tener la culpa y son los migrantes. Pero el discurso de Kamala y las acciones de Biden no solucionaron nada, todo lo contrario. Sintieron una mayor apatía la clase trabajadora, pero lo que uno no se puede preguntar, uno no se puede aclarar y se pregunta con regularidad es cómo los latinos dividieron el voto en un 48-52 a favor de Trump. Total, que el resultado final, hasta ahorita de lo que falta ya por contabilizar, lo dice aquí el periódico El País, es que Donald Trump tiene 72.814.877 votos, es decir, el 50.9%, y Kamala Harris tiene el 68.171.315 votos. Realmente no está tan separada la elección. Sin embargo, es un hecho de que Trump se lleva el Senado, la Cámara de Representantes, la presidencia de Estados Unidos, no solo por el colegio electoral, sino también por el voto popular. Es por la forma en cómo suman los votos, ¿no? Exacto. Y entonces nos encontramos en un punto donde Trump no es una casualidad o una falla del sistema, sino que Trump se convierte en una realidad del sentimiento generalizado de la clase trabajadora. De la clase trabajadora que se siente abandonada por el estilo de gobernar de los demócratas. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Ahí coincidimos. Qué bueno que estemos de acuerdo. El problema es que ahora qué va a hacer, ¿no? Y cómo lo va a hacer, porque al final, pues es el resultado de la votación. Pues creo que también en parte de su discurso es lo mismo que pasó como en las elecciones pasadas, cuando él empezó a propugnar en el TMEC, ya lo dije bien para que no se enojen. Porque luego nos regañan. Luego nos regañan. La parte de... Marino. Sí, Marino sobre todo. No es cierto, fue Givanel el que nos regañó. También Marino. Bueno. En fin. Biden empezó a impulsar curiosamente que en México se mejoraran las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos. Del TMEC. ¿Fue el TMEC de Trump? Sí. Por eso dije Trump, ¿no? ¿O quién dije? No, Biden. Perdón, corrijo. No, Trump. ¡Demonios! No, pero Sí, nomás Trump. una cosa. Fue Trump. No todo lo que hizo Trump en su gobierno fue bueno. De hecho, fue un desastre. Ah, Tanto no, así sí, que sí, llevó sí. a Estados Unidos a una Recesión. A una recesión económica. Y número dos, acuérdate cuánta ¿Por gente eso no se murió. religió? Sí, pues Por eso no se Por las eso. vacunas. Y ese tema de las vacunas, pero de que le decía a la gente, tomen cloro para que no les pase nada, ¿no? Y Sí. hubo varios muertos. No, por ese asunto. pero a lo que voy Votos es... perdidos, por eso no perdió. Aparte, a lo que quería llegar era respecto a esta parte de la clase trabajadora, que pues él impulsaba esta parte, ¿no? Para que las empresas norteamericanas no se llevaran sus empresas a otras partes del mundo, mejorando la calidad de los trabajadores a donde se las llevaban, en este caso México, ¿no? Uh-huh. Y fue de ahí que surgieron varias iniciativas para reformar la parte del sindicalismo, de toda esta parte de la unidad, ¿no? Entonces... Sí, Trump es un personaje atípico en la política norteamericana, pero sin duda, como dice el maestro Israel, se ha fijado mucho en la parte, aunque sea empresista, en la parte del aspecto laboral, ¿no? De la clase trabajadora, ¿no? Hay que ver cómo va a funcionar ahora en el futuro que se acerca del TMEC, cómo se va a negociar, qué propuestas nos trae y cómo nos adaptamos a esa parte, ¿no? Como clase trabajadora, y cómo vamos a impulsar estas reformas para que nos beneficie a nosotros, entre ellas lo de las 40 horas, ¿no? Sí, es que decía esta Viri Ríos en un programa que Trump vino, aparte de que acabó con los demócratas, acabó con su propio partido porque rompe
esta clase política élite que venía ya gobernando. Y pues prácticamente viene, y así fue su primer periodo, ¿no? Nadie apostaba por él y le ganó a Hillary Clinton. Le ganó Entonces, no en voto Popular. popular. No, sino en el voto, Del colegio electoral. Colegio. ajá. Pero El ahora- popular lo ganó Pero Hillary ahora, Clinton. bueno, lo que pasa es que luego viene aquí, o quieren hacer el análisis de qué le conviene más A al México. país, y luego recuerdo que en aquellos años había legisladores Decían, de derecha si ya regresó mexicana. Trump, que regrese Andrés Manuel. Mira, y hubiera sido bueno, ¿no? Pero al punto al que voy, no, es que a ver, bueno, Vamos a hacer una es que reforma, no podemos, una reforma no podemos constitucional. caer en que una reelección es antidemocrático. No, Lo que debemos de ver es, a ver, es como China, ¿no? Dicen, es que es un partido hegemónico. Sí, pero es un partido que tiene más de 10 millones de miembros y que se avientan unas asambleas súper de encontronazos. Y el partido, pues sí, tiene ahorita el líder que es Xi Jinping, pero las políticas públicas se adaptan a las necesidades de la gente. Las No necesidades quieren adaptar sociales. a la gente a las políticas empresariales o de los sponsors que están alrededor de los políticos. exacto. Y el mayor punto es, un ejemplo es Jack Ma, ¿no? Se estaba enriqueciendo demasiado, pero sobre todo adquiriendo demasiado poder. Y China le dijo, a ver, quieto. Y Pues el señor- regula, ¿no? Y el señor, no regularon nada, nomás le dijeron, ven para acá, vamos a hablar contigo. ¿Qué le No, habrán me dicho? refiero que Sí. el Estado pues tiene ahí todavía un control sobre... El nombre correcto es una economía diseñada de Estado con tendencia socialista, porque en ningún momento es comunista. No. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿realmente lo que ocurrió en Estados Unidos es democracia? ¿O tuvo mejores sponsors Trump que Kamala Harris? Ahora, Sí, ¿qué esto le es la convenía más a campaña México política. o qué le convenía más a Latinoamérica? Pues ninguno de los dos. Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. Y realmente el tema del mejoramiento salarial, del mecanismo del TEMEC y estos aspectos que se han venido dando, no era por mejorar la vida de las y los trabajadores No, mexicanos. por supuesto que no. Va en cuestión de eliminar esa ventaja competitiva Que tenía México en que- respecto a la mano de obra barata. Exacto. Sí, caímos de Y rebote, que nada explotaban más. demasiado bien los gobiernos neoliberales, ¿no? Y enriqueciendo de manera brutal a los empresarios mexicanos. Pero Y extranjeros. Dentro de ese sentido, dentro de ese aspecto, vale mucho la pena poner sobre la mesa. También yo no dudo que haya ciertos aspectos en los que los intereses estadounidenses quieran dominar por medio de billetazos a algunas organizaciones sindicales mexicanas, Sí. ¿no? O algunos Porque dirigentes mexicanos. financian, ¿no? Financian proyectos. Se cayó y- la cámara. Se están viendo Boyan y... Eh, financian proyectos. Bueno, Estoy ahorita- hablando. Eso Sí. parece censura, cabrón. Yo creo que se le acabó la pila. A ver, espérame. Primero no Pues es que tú empezaste con... ¿Eh? Ahora me cortan la voz, Ah, bien. ahora me cortan Bueno, el video. Nos cortaron la voz y el video. Yo creo pero es que estoy manejando las cosas. No, Es- se Nos acabó la autocensuramos, pila de la cámara. perdón. Autocensura. Bueno, entonces lo que decíamos pues es que la sociedad estadounidense entendió que hacia donde voltearan Estaban jodidos. estaban fregados, ¿no? Nosotros, tú dijiste algo muy interesante, no sabemos la realidad que viven los estadounidenses, pero esto que decía Trump, de buscar un culpable, ¿no? Con el tema del fentanilo, con el tema de que se están yendo las empresas, el Por eso mi desempleo. comentario del nacionalismo. Porque la culpa Híjole, protección ¿es, nunca es la nacionalista? ¿Y aparte el- crees que sea socialista? No. Había un que señor no, que tenía un bigotito así. Sí, y que fundó un partido nacional socialista. Socialista. Sí, no. Hasta sí, escribió claro, un pues, libro que se Fíjate. llamaba, ¿cómo en alemán? Mi lucha. Minecraft. Sí, justamente por eso, porque la culpa nunca la tienen ellos. Si no son los chinos, si no son los migrantes, si no es el terrorismo, porque estaban calificando al narcotráfico como Pero terrorismo. espérate, o sea, hay un senador aquí en México
que quiere que califiquemos al crimen organizado de terrorismo y eso No, y además- daría la oportunidad De que a las fuerzas intervengan, extranjeras. sí, por Perdóname, supuesto, pero ingrésenos. eso para mí en lo particular, lo digo como Israel, no como, pero yo sé que estamos en un medio sindical, pero deberíamos analizarlo, pero el que un senador de la República promueva que fuerzas extranjeras entren al país, perdónenme, pero eso aquí en China se llama traición a la patria. Pues sí. Sí, lo dijo la presidenta y dice, aunque no quisiera, pero eso amerita un juicio. Es que sí, o sea, ¿cómo es posible que estén diciendo, sí, no, que vengan los gringos y se metan? Si es lo que más desean, viejo. O sea, eso por un lado, y por otro lado, que los cárteles desaparecen cruzando la frontera norte, allá llega solo el fentanilo a los Es que a ¿por los qué existe tanto adictos, narcotráfico? Pues porque allá porque hay mucho mercado. ¿no? Y porque allá lo consumen y lo pagan. y Economía todo. básica, Sí. hermano. Se acaba la demanda, se acaba el producto. Pero entonces, bueno, en el tema de cómo va a impactar o no, por el discurso, ¿no? Por ejemplo, decían este tema de los aranceles, ¿no? Que decía que no iban a permitir que ingresaran carros fabricados en otros países, hablando de México, que todo lo que quiere es que se construyan allá. Y luego también decían el tema de renegociar el TEMEC por cuestiones que ya no le favorecen. Y por ejemplo, también otro asunto importante era que más o menos, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum está impulsando políticas ambientalistas, ¿no? De energía alternativa. Y que Trump pues es 100% petrolero y que no hay mucha coincidencia en ese Combustibles tipo fósiles. de política, y entonces va a ser una negociación, dice el compañero Francisco, tendría que ser muy, muy creativa e inteligente para poder negociar. Pero ¿no? yo creo que por ese lado esta Claudia tiene cierta ventaja porque pues tiene más conocimiento técnico Sí. Además, sobre el además tema. habla inglés, es bilingüe. Ah, bueno. Eso ya es aparte, ¿no? Es su plus. Es su plus, pero al También final, Marcelo. Está de Marcelo. al final era lo que les decía, o sea, Porque sí le preguntaron, perdón, en la entrevista póngale que, mute a hizo, su... que le hizo a Déjale bajo. no, la entrevista que le hicieron a Andrés Manuel, Ina Finogenova. ajá, que veía diferente a Claudia Sheinbaum y dijo eso, ¿no? De su perfil académico, su perfil técnico, su doctorado, ¿no? Su facilidad para el inglés y así cosas técnicas que le favorecían. Y bueno, retomando un poquito eso, o sea... Pero además también decía... Me lleva a la... o sea, ya no voy a decir nada porque hasta se me olvidó. No, que la cuestión de la ventaja que tiene Claudia también es de que ella sí es más de decir y actuar. Trump normalmente dice, pero no actúa como lo dice, ¿no? O sea, siempre le baja 3 o 4 rayitas a su discurso del Yo creo que oficial, un poquito ¿no? más. Un poquito más, tal vez. Bueno. Pero sí, al final creo que, como dices Isaac, tenemos que esperar, hay que seguir pugnando por que se lleven a cabo estas reformas en nuestro país. Ya luego veremos qué pasa con Estados Unidos y pues mientras a seguir luchando y a seguir apoyando a los movimientos que nos competen en este lado del país, ¿no? ¿Con qué te quedas esta noche, mi querido Fermín Eleuterio? Pues que hay que participar en todos los movimientos como clase trabajadora. Es importante. Todo este tipo de temas que estamos comentando aquí, pues no es que nada más pasen en Estados Unidos, ¿no? También nos impactan a nosotros, invariablemente. Entonces, mientras mejor informados estemos, mientras más participación haya de todas y todos nosotros como trabajadores, pues va a ser benéfico para la organización y sobre todo para el país. Además, cambiando totalmente de tema, que nos ayuden ahí a unirse al Canal de Canal. Telegram. al canal de de WhatsApp. También tenemos de Telegram. Al canal de Telegram y al de WhatsApp. El de WhatsApp. Por favor, WhatsApp no se es los más olvide. efectivo a veces. Sí, pues ese es más común. Si quieren mensajes más ocultos, únanse al de Telegram. Ustedes saben qué necesitan. Híjole. ¿Con qué se queda, compañero Boyán? Que pues me quedo que el compañero Isaac, como siempre, no me deja participar a gusto. Ya los vamos a dejar a debatir solos. No me va a dejar, va a hacer una pausa, pero retomando lo que ya habíamos dicho. Ya le No, dije que cuando termine Maestro. diga es cuánto. Es cuánto, Porque es nos cuánto. deja así muy en suspenso. Mientras no escuchen es cuánto. Yo con No he lo que me terminado. quedo, gracias compañero, yo con lo que me quedo pues es esa parte de
seguir participando, seguir atentos a la información oficial que se maneja en los diferentes canales del sindicato. Hay que suscribirnos al canal oficial de WhatsApp. Y pues como siempre, pues me gustaría recomendar un libro, ya que los compañeros nos recomiendan. Pues, se llama ¿Cómo se cuenta la historia a los niños de todo el mundo? De Mark Ferro. Es una recopilación de varios relatos en los cuales nos dicen cómo es que la historia en diferentes partes del mundo, sea oficial o que sea de tradición oral, se modifica para que los niños puedan entender el contexto que pasa en esa región, ¿no? Son relatos acerca de África, de una parte de Europa, de Asia, y pues es interesante ver cómo la historia se modifica o se interpreta en base al contexto que ocurre en cada región, ¿no? Y sobre todo cómo se transmite a los niños, ¿no? Esta historia para tratar de explicar qué acontece en cierta región del mundo y también qué cosas se les ocultan, ¿no? Porque al final, pues los niños entienden ciertas cosas, pero también los adultos tendemos a ocultar parte de la historia, ¿no? Búsquenlo así, cómo se cuenta la historia a los niños de todo el mundo, de Mark Ferro. ¿Con qué te quedas, Isaac? Bueno, pues iniciamos hablando de las movilizaciones que tenemos que hacer como organización sindical, de que tenemos que luchar por las reformas laborales. Viene, creo que último trimestre, bueno, ya viene seguir con la lucha de la AGT por la conformación de la AGT en el mes de diciembre en el Estado de México, y creo que pues vamos a cerrar bien el año, bien y fuerte, ¿no? Con bastante información y con bastante trabajo. Pues muchas gracias, espero que nos ayuden a compartir este espacio, que le den like, que se suscriban al canal si no lo han hecho, que se suscriban al canal de WhatsApp, que lo encuentra usted como STRM Noticias, igual en Telegram y también en nuestras redes sociales, en X, nos encuentra como @telefonistas, en Facebook como STRM Noticias y obviamente por este canal de YouTube, y también en los canales que están como podcast en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, para que puedan escuchar nuestros contenidos. Estaremos trabajando para llevarles muchísimos más y pues nada, cuídense mucho. Chao, bye.